Revelado. 4 pescados que nunca deberías tocar y 4 que transformarán tu salud a los 60. Doña Rosa se encontraba en el corazón del mercado, donde el bullicio del pueblo se entrelazaba con el aroma del mar. A sus 60 años, su cuerpo se había vuelto frágil, pero su espíritu seguía más fuerte que nunca, como las olas que chocaban contra las rocas de la costa. Había perdido a su esposo, pero aquellas sonrisas de sus hijos, que ella había levantado con tanto esfuerzo, eran la luz que iluminaba su vida. Sin embargo, una enfermedad la había obligado a replantearse su forma de vivir, su alimentación, sus hábitos, todo. Gonorrea, como le habían dicho, era hora de tomar decisiones. ¿Qué pasaría si dejara de lado las tradiciones y me aferrara a lo nuevo al precio de mi familia?, se preguntaba. La idea de perder su esencia, su conexión con las raíces, le producía un nudo en la garganta. Mientras las olas sonaban de fondo, recordó los tiempos en que su esposo cocinaba con maestría, cada viernes, filetes de pescado al varal. Aquellas comidas eran el hilo que unía a la familia. El simple recuerdo de las risas y anécdotas compartidas llenaban el ambiente de nostalgia. La tradición y la cultura estaban más vivos que nunca en el paladar de su pueblo. Sin embargo, sus hijos parecían perderse con la presión de buscar oportunidades en la ciudad. ¿Por qué dejan sus raíces por el oro de la urbe?, se cuestionaba doña Rosa mientras navegaba entre los puestos del mercado. Un día, durante una visita al puesto de pescado, descubrió un viejo libro de recetas en un rincón polvoriento. Era un legado de su abuela. Contenía antiguos mitos familiares sobre ciertos pescados que debían ser evitados porque, según decían, traían mala fortuna y salud. Este descubrimiento no solo la llenó de curiosidad, sino que encendió una chispa de esperanza. Decidió investigar y, mientras buscaba información, se dio cuenta de que la sabiduría popular de su gente sería la clave para mejorar su salud y la de su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba por el mercado, su corazón se llenaba de determinación. Quería presentar estos hallazgos en una feria gastronómica que se aproximaba, donde podrían celebrar los mariscos, la salud y la unidad de su pueblo. Doña Rosa esperaba que al compartir su herencia culinaria y los secretos de su abuela, sus hijos pudieran ver la belleza de su hogar y decidir quedarse. El día del evento, su voz resonó en el aire, lanzando preguntas sobre el valor de la familia y la comunidad. ¿Qué valor tiene nuestra unidad si la dejamos ir por viejas rencillas? Sus palabras quedaron suspendidas en el ambiente, mientras las miradas se cruzaban, el aplauso resonaba, y una antigua enemistad entre dos familias del pueblo amenazaba con oscurecer el momento. Doña Rosa sentía que el futuro de su familia y su comunidad pendía de un hilo. ¿Lograría restaurar la paz y la unión en su pequeño pueblo costero? El nudo en su garganta se reafirmó al ver el desafío que tenía por delante, mientras se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba en su camino. La ferocidad de la competencia en la feria era palpable. La multitud rechinaba de emoción y una mezcla de aromas envolvía el aire. De un lado, las especias de guisos tentadores, del otro, el frescor del mar. Doña Rosa, con su bata de cocina llena de manchas de historia, se plantó en su puesto. Tenía una misión, y no iba a dejar que la inestabilidad de las alianzas pasadas la frenara. Cada mirada que cruzaba con su familia era un recordatorio del gran riesgo que estaba tomando. Sus hijos, con un pie en la ciudad y el otro en el hogar, parecían ajenos al fervor que respiraba aquel espacio lleno de sabores. Hoy es el día, se repetía, mientras se preparaba para compartir no solo recetas, sino un legado. Poco después de iniciar, se acercó un hombre con semblante serio. Era don Manuel, líder de la otra familia enfrentada. Las historias sobre su rivalidad eran viejas, pero en el aire aún flotaba la tensión. Doña Rosa, dijo él, apenas en un susurro, espero que pienses en el legado que dejas también a tus hijos. Tras una pausa que se sintió eterna, añadió, ¿no crees que deberías considerar dejar de lado tus dudas por el bien de todos? Doña Rosa sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Sabía que había razones para estar en desacuerdo, pero algo en su interior la impulsó a mirar por encima de las viejas rencillas. Quizás sea momento de sanar y de aprender juntos. No se trata solo de nuestros pasados, sino de un futuro en el que nuestros hijos puedan encontrar armonía, contestó,
con la voz más firme de lo que se sentía. Al poco tiempo, la feria vibraba con un nuevo aire. Doña Rosa empezó a cocinar sus platos con los pescados que había defendido de manera casi fervorosa. Con cada ingrediente que agregaba, cada toque de especias, sentía que no solo horneaba comida, sino también un puente hacia el futuro. La historia de su abuela, los mitos de ciertos pescados, todo pulsaba en el corazón de su cocina. En su mente, cada bocado de su plato llevaba consigo un mensaje de unidad. Mientras compartía su legado con el público, los murmullos comenzaron a cambiar. «Esto es delicioso». Nunca había probado algo así antes. La energía se transformó poco a poco de desconfianza a curiosidad. Doña Rosa sonreía, sintiendo que cada palabra compartida estaba tejiendo una red de conexión entre los asistentes, más allá de las viejas rencillas, y justo cuando el ambiente parecía lleno de fe y esperanza, una voz interrumpió. Era Javier, su hijo mayor, con el rostro tenso. «Mamá, tenemos que hablar, hay algo que no puedes ignorar». Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué podría haber sucedido que sería tan urgente en medio de su momento más esperanzador? La feria se volvía más ruidosa, pero su mundo se sentía en un silencio abrumador. «¿Qué es, Javier?», preguntó, sintiendo como la incertidumbre comenzaba a asomarse de nuevo. La preocupación en los ojos de su hijo era inconfundible. La conversación que ella había estado esperando, uniendo a su familia, ahora parecía tambalearse al borde de una nueva crisis. Las olas del mar resonaban detrás de ella, como si fueran un eco de los sentimientos encontrados en su interior. ¿Sería aquel el giro que cambiaría todo lo que había intentado construir ese día? ¿Valdría la pena el esfuerzo si el futuro de su familia seguía siendo incierto? El nudo en su garganta volvió con fuerza, y con una mirada firme hacia Javier, la vida de Doña Rosa se sintió en la cuerda floja nuevamente. ¿Qué oscuros secretos venían a la luz, y cómo cambiarían el rumbo de todo? La mirada de Javier la atravesó como una flecha. Había tanto detrás de sus ojos, tanto que Doña Rosa no podía leer en ese momento. El bullicio de la feria seguía su curso, pero para ella, todo se desvanecía en un eco distante. «Mamá, no es solo mi futuro, es el futuro de todos», dijo su hijo, y las palabras colisionaron con la desesperación en su pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz apenas un susurro, sintiendo que el aire se hacía más denso. Javier respiró hondo, incapaz de contener la tensión. «Es sobre la pesca, el negocio». Su voz se quebró. «Alguien está manipulando las cosas. He escuchado rumores en la ciudad. Don Manuel y su familia están tramando algo en nuestra contra, no solo en el campo de la cocina sino también en el mercado. Tienen planes que podrían perjudicar nuestra posición aquí». Doña Rosa sintió un escalofrío. La rivalidad con don Manuel volvió a su mente, como un monstruo que habían intentado mantener a raya, pero que resurgía en el momento más inoportuno. «¿Por qué no me dijiste antes?», exclamó, apretando los dedos en su delantal. La adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Mientras que su deseo de armonía intentaba tomar el control, su instinto protector se alzaba en guerra. «Porque no quería interrumpir. Quieres que todo salga bien, pero debemos ser inteligentes. Necesitamos unirnos y anticipar sus movimientos. No podemos permitir que nuestras viejas rencillas nos cieguen». Javier miró a su madre, esperanzado pero también temeroso. Doña Rosa sintió que su corazón latía más rápido. Se encontraba en una encrucijada. Había comenzado el día con el firme propósito de sanar viejas heridas. Mientras tanto, la amenaza de destrucción acechaba justo al doble de distancia. ¿Sería posible construir un futuro si las sombras del pasado seguían amenazando con caer sobre ellos? «Debo hablar con don Manuel», decidió de pronto, y la determinación en su voz sorprendió incluso a su hijo. «Nadie puede estar en el camino de nuestra familia. Debo pedirle explicaciones, aunque mi corazón se resista». La multitud alrededor de ella seguía moviéndose, como si nada pudiera detener el flujo del tiempo, pero en su interior todo parecía estar detenido. El mar seguía escuchando, con el vaivén de sus olas llevando sus inquietudes lejos, pero su misión era clara. «¿Estás segura, mamá?», Javier le preguntó con una mezcla de esperanza y preocupación. «Podría empeorar las cosas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. He luchado demasiado por este legado como para permitir que una sombra oscura lo destruya sin pelear». Su voz era fuerte, y a pesar del miedo, sentía una chispa de valentía brotar en su interior. Mientras el aroma de sus platos flotaba por la feria, Doña Rosa sabía que su camino estaba lleno de desafíos,
empezando por ese inminente encuentro con don Manuel. No podía dejar que el miedo gobernara su decisión. Sabía que estaba tejiendo algo más grande que solo unos platos. Estaba en juego el futuro de su familia, un futuro en el que sus hijos merecían propiedad y sin lugar a conflictos innecesarios. A medida que se alejaba de Javier, lista para enfrentar el enfrentamiento inevitable, una sensación de ansiedad le apretó el estómago. Tendría que hacer frente a su rival, pero ¿y si las viejas heridas que buscaba sanar solo se abrieran aún más? El eco del mar se tornó en murmullo en su mente. El momento de la verdad estaba por llegar, y justo cuando se dio la vuelta, un grito resonó desde el otro lado de la feria. «¡Mira! Lo que acaba de aparecer». La voz de una mujer se perdió en el bullicio y el corazón de doña Rosa se detuvo de nuevo. ¿Qué estaba ocurriendo ahora? La curiosidad y la inquietud se mezclaban en su ser, se giró a mirar, y su mirada se encontró con algo que le heló la sangre. Doña Rosa observó con horror cómo un grupo de hombres rodeaba una mesa donde se exhibían peces enormes, sus cuerpos brillando bajo el sol. La desconfianza invadió su mente. Era un espectáculo que nunca había visto antes en la feria. A medida que la multitud se acercaba, estaba claro que no solo eran pescados, sino un espectáculo, una atracción que había surgido de la nada. «Mira. Esos son de los mejores mares del mundo», exclamaba la mujer, agitando sus brazos en un intento de atraer la atención de la gente. Las palabras de la mujer sonaron como un canto seductor en medio del ruido de la feria. Doña Rosa sintió un retortijón en el estómago al recordar que don Manuel siempre había tenido los mejores pescados en su negocio. Los murmullos comenzaron a correr entre los asistentes. Comentarios acerca de lo inusual de la aparición de esos peces llenos de colorido y tamaño desmesurado, así como falsas leyendas sobre su poder, comenzaron a circular como una pólvora encendida. «Este pescado cura todo», decía uno. «Dicen que da fuerza y longevidad», murmuraba otro. Javier, que había llegado a su lado, frunció el ceño. «¿Esto no parece un truco para atrapar más compradores para don Manuel?», preguntó con desconfianza. Su voz demostró lo que ambos sentían, una sensación de traición flotando en el aire. «Quizás sea el momento perfecto para hablar con él», sugirió doña Rosa, observando cómo los rostros de la gente se iluminaban por la novedad. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Pero, mamá Javier parecía preocupado. «Si realmente están manipulando esto, podrías caer en su trampa. No podemos permitir que sus tácticas nos dividan aún más». Doña Rosa sintió una tensión creciente. Sabía que mientras su familia enfrentaba un desafío directo, lo que estaba ocurriendo en el centro de la feria podía encauzar el rumbo de su vida. No solo estaban en juego los pescados, sino sus sueños, su legado, y quizás hasta su vida. En ese momento, se sintió más dividida que nunca. Enfrentarse a don Manuel en un escenario como ese era un riesgo que podría derribar sus esfuerzos por restablecer la paz, mientras la multitud comenzaba a aplaudir, aplaudiendo a la mujer que revelaba los pescados mágicos, una figura familiar emergió del fondo. Era don Manuel, con una sonrisa arrogante en su rostro. Cada paso que daba resonaba con una confianza que doña Rosa encontraba inquietante. «Doña Rosa», dijo él, alzando la mano como si la viera por primera vez. Había una burla en sus ojos. «¿Te unes a la revolución del pescado? Nuestros mares también pueden darte poder». Su risa resonó, burlona y provocadora. Doña Rosa sintió cómo se encendía la rabia en su interior. No era solo una disputa comercial, era una batalla de egos, de antiguas rivalidades, y estaba en la línea del fuego. «Los días de juegos y engaños han terminado, don Manuel», replicó doña Rosa, sintiendo que sus palabras ardían como una ola rompiendo contra las rocas. «Hoy no solo vengo por mí, sino por todos los que han sido manejados por tus tácticas». La multitud se quedó en silencio. Las miradas se dirigieron ahora hacia ella, curiosas y expectantes. Allí, frente al riesgo del compromiso, doña Rosa sabía que el momento de la verdad no solo sería entre ella y don Manuel, sino también entre su pasado y el futuro que había luchado por construir. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, entrecerrando los ojos, tomando nota de cada palabra. Ella sintió el peso de su decisión en el aire. La batalla apenas comenzaba y una chispa de esperanza se encendió en su pecho, mientras los murmullos del público llenaban el espacio. ¿Podría dar vuelta a la situación y transformar esta amenaza en una oportunidad? La tensión era palpable. Justo antes de que pudiera responder, un grito resonó de nuevo entre la multitud. «Miren. El pez está sangrando».
El rostro de doña Rosa se tornó blanco. Lo que parecía ser una atracción gloriosa ahora se tornaba en un espectáculo sombrío. Su mirada se encontró con la de Javier, y en ese instante, ambos comprendieron que el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. El grito resonó como un eco aterrador. La multitud se había agolpado, e incluso los más escépticos se acercaban a ver. El pez, que antes parecía una maravilla del océano, ahora se retorcía en la mesa mientras un hilo de sangre escarlata comenzaba a deslizarse por su piel plateada. Las miradas de horror y sorpresa se mezclaron en el aire. «Es un fraude», gritó un hombre al fondo, y sus palabras provocaron un murmullo generalizado entre los asistentes. Las risas que antes acompañaban al espectáculo se transformaron en murmullos de desconfianza y desaprobación. Don Manuel miró el pez con incredulidad, su sonrisa se desvaneció rápidamente. Doña Rosa sintió una mezcla de satisfacción y temor. Esto podría ser el giro que necesitaba, pero también podía significar el final de la confianza que muchos habían depositado en el espectáculo. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa a una mujer mayor, cuyas manos temblaban mientras intentaba reafirmarse. «¿Es peligroso? ¿Deberíamos irnos?». Javier tomó a su madre del brazo, apretando con ternura para transmitirle fuerza. «Debemos aprovechar esto, mamá. Ahora que la atención se centra en la verdad, podrías hablar. La gente está lista para escuchar». Doña Rosa tragó saliva. Tenía que hacerlo. Este era su momento. En un giro del destino, la situación que parecía incontrolable ahora le ofrecía la oportunidad de reivindicar su lugar. Se acercó un paso más al borde de la mesa, sintiendo la mirada de los asistentes fijarse sobre ella, y luego se dirigió a don Manuel. «Esto no es solo un espectáculo, don Manuel. Las leyendas sobre este pescado son solo parte de tu manipulación. Esta feria debería celebrar la conexión con el mar, no volverla una farsa». Su voz resonó, fuerte y clara, atravesando el caos. Sus palabras reverberaron en la multitud. Algunos comenzaron a asentir, otros a murmurar entre ellos. La imagen de doña Rosa, erguida y decidida, contrastaba con la ineficacia de don Manuel, que parecía perder el control de la situación. «¿Acaso crees que puedes engañarnos con trucos baratos?», continuó. «Las historias sobre curaciones y poderes solo atizan la avaricia, y miren lo que hemos conseguido, un pez herido y una mentira expuesta». La atmósfera se cargó de expectativa. Las miradas de la multitud cambiaron. Ahora, doña Rosa era el centro de atención, como si su figura iluminara la sombría situación. Las mujeres que habían llegado con amigos se acercaban, otros hombres comenzaban a dejar atrás la reticencia. La verdad empezaba a unirse en la misma corriente. Don Manuel inhaló profundamente, sus ojos llenos de rabia. «¿Y qué ofreces tú, doña Rosa? ¿Qué tienes que pueda competir con todo esto?». «¿Qué ofrezco?». Una sonrisa ligera se asomó a su rostro. «Ofrezco la integridad de nuestra gente, la sabiduría de nuestros ancestros. Ofrezco una tradición que nace del respeto y la conexión con las aguas que nos nutren». Su voz temblaba de emoción. «No negocios sucios, no engaños. Necesitamos volver a lo que realmente importa». Un grito resonó en la distancia, esta vez uno de apoyo. «Sí, que se escuche la verdad». La multitud comenzó a alentarla con murmullos. Pero, instintivamente, una sensación de inquietud la llenó al notar que don Manuel se acercaba un poco más. Había algo en su mirada, una chispa de amenaza que la hizo vacilar. Sin embargo, el viento soplaba a su favor. «¿Realmente la verdad es lo que quieres, Rosa?», preguntó él, sonriendo aunque sus ojos ardían con desdén. «Muy bien, pero la verdad tiene un precio». Justo cuando estaba a punto de responder, un nuevo ruido atrajo la atención de todos. La gente empezó a separarse, y las sombras de algo aún más oscuro comenzaron a moverse entre las carpas. Doña Rosa sintió que el ciclo había comenzado de nuevo, la tensión aumentando a cada instante. «¿Qué está pasando ahora?», murmuró Javier con preocupación. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor estruendoso. Algo que no estaba preparado, algo que podría cambiar el destino de todos. Mientras el aire se llenaba de incertidumbre, doña Rosa supo que su verdadero reto estaba a punto de desatarse nuevamente. ¿Cómo podría enfrentar no solo a don Manuel, sino también las nuevas sombras que amenazaban su mundo? Las sombras emergían entre las carpas, como si el propio mar hubiera decidido reclamar lo que era suyo.
Los murmullos se tornaron en un grito unificado cuando una figura oscura, vestida con ropas desgastadas y arrastrando algo detrás de sí, hizo su aparición. Doña Rosa entrecerró los ojos, tratando de identificar lo que era. Al acercarse, la multitud se fue apartando, temerosa pero fascinada, un alarido escalofriante quebró el aire, helando la sangre en las venas de todos. El extraño llevó consigo un pescado que parecía mucho más grande que el que yacía muerto en la mesa. En su piel se reflejaban terribles marcas, como si la criatura hubiese sido marcada por el mismo infierno. Las escamas, manchas y rasguños contaban una historia que todos sentían sin necesidad de que se dijera una palabra. Esto es un mal presagio, murmuró alguien en la multitud, mientras otros simplemente retrocedían. La tensión crecía como un ciclo interminable de miedo y curiosidad. Don Manuel, que antes había intentado mantener su imagen, se encontraba ahora pálido. ¿Qué demonios traes aquí?, exclamó, su tono perdía confianza mientras daba un paso atrás. El forastero, con los ojos desorbitados y una risa perturbadora, lanzó su carga en el centro del rugido de la multitud. Aquí está la verdad que buscáis. Este pez no es un simple fraude, está maldito. Aquellos que tienen avaricia sucumbirán a su poder. Los murmullos de incredulidad se elevaron rápidamente. Eso no es más que superstición, gritó un hombre, pero sus palabras perdieron forma ante la creciente inquietud que se apoderaba de los asistentes. Doña Rosa sintió que sus palabras le fallaban. La presencia del forastero parecía conseguir lo que nadie más había logrado, callar a la multitud. Y estaba claro que no venía con buenos augurios. «Estamos aquí para aprender de nuestros ancestros y proteger lo que nos queda de verdad», inquirió ella, con voz más firme de lo que sentía. «No podemos dejar que el miedo nos paralice». Pero la presencia del extraño era demasiado persuasiva. Las historias de los ancianos regresaron a la mente de la gente. Sus temores se alimentaban de las advertencias de generaciones pasadas. Lentamente, la angustia se transformó en pánico y la multitud comenzó a dispersarse, buscando refugio, como si un viento helado hubiera soplado entre ellos. «¡Detente!», gritó Javier, corriendo hacia su madre, tomando su mano con fuerza. «Esto no es lo que queremos. La verdad no debe ser desterrada por fantasmas del pasado». Los ojos de Doña Rosa se encontraron con los de su hijo, llenos de miedo y determinación. Aquel momento de conexión fue lo que la catapultó a tomar una decisión. Si el forastero pensó que podía sembrar el caos, se equivocaba, el espíritu de comunidad en ella era más fuerte. «La verdad es nuestro deber, no una maldición», rugió, haciendo eco de las palabras que resonaban con la multitud que aún permanecía. «Si este pez trae fortuna o desgracia, dependerá de lo que hagamos con la historia detrás de él». Don Manuel se encontró atrapado entre la rabia y el pánico. Mirando a Doña Rosa, comprendió que había subestimado su capacidad para unir a la gente. Las voces comenzaron a crecer nuevamente, desafiando la afirmación del extraño. Sin embargo, el forastero, viendo que su jueguito parecía desmoronarse, alzó una mano. «Escuchadme bien. Hay un sacrificio que debéis hacer, la hora se acerca y los arrepentimientos vienen tras el mediodía». La multitud se detuvo, incluso la multitud que se dispersaba sintió una inquietante calma ante la inquietante coletilla de la advertencia del extraño. Doña Rosa sintió una oleada de confusión y determinación. «Sacrificio», repitió, la voz temblando, el lugar estaba cargado de incertidumbre. Todos esperaban una respuesta, pero lo que se avecinaba era aún más aterrador. ¿Cuál sería el costo de la verdad, y qué realidad se desvelaría antes de que el mar recuperara nuevamente su manto? Doña Rosa sabía que estaba a punto de enfrentar su desafío más grande y que el destino de todos dependía de la decisión que debía tomar. Si no actuaba rápido, podría perder no solo su voz, sino todo lo que una vez había sido importante. «¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, mientras todo el mundo contuvo la respiración, pendientes de lo que el extraño estaba a punto de revelar. El forastero sonrió, mostrando una mueca que era más aterradora que tranquilizadora. «Los sacrificios no siempre son lo que imagináis. No necesito sangre ni oro, sino un acto de entrega, de verdad. Cada uno de vosotros deberá confesar un deseo, una ambición tan apremiante que esté dispuesta a dejarla ir, o enfrentaréis la furia de lo que habéis desatado». El murmullos de la multitud se sumaron nuevamente. «¿Confesar? Es una locura», gritó doña Clara, una anciana con manos temblorosas. «¿Y si no cumplimos? ¿Qué nos pasará?», preguntó Javier, mirando a su madre con ansiedad.
Su juventud lo llevaba a cuestionar lo que ni siquiera podía comprender del todo. El forastero se encogió de hombros. Caeréis en la avaricia y la desesperación, y quedaréis atrapados en un ciclo infinito de lamento. Este pez no es solo carne, es un espejo de vuestras almas. Recogedlo y aventa vuestra verdad, o enfrentaréis la condena. Doña Rosa sintió que el aire se volvía espeso. Había pasado toda su vida dedicada a la comunidad, protegiendo sus tradiciones, pero ¿sería capaz de resquebrajarse ante esta tormenta? Aquel extraño parecía conocer su fragilidad, la multitud estaba en un punto crítico. Algunos se murmuraban entre ellos, mientras que otros se retiraban pasos atrás, enervados. Ella comprendió que debía actuar antes de que el miedo destruyera cualquier especie de unión que habían formado. Si necesitamos confesar, entonces hagámoslo, propuso Rosa, sintiendo en su pecho el ardor de la valentía. Hagámoslo juntos. Unidos. Su voz reverberó, y la mayoría se volvió hacia ella, sorprendida por su audacia. ¿Tu deseo, doña Rosa? Preguntó el forastero, siempre intrigante. Deseo que nuestros corazones sean guiados por la verdad, no por la codicia. Nuestro deber es mantener viva nuestra historia, proteger nuestra gente y enfrentar el peso del pasado sin temor. Sus palabras resonaron en el aire, como si desearan romper la maldición que giraba en torno a la escena. El extraño asintió lentamente, como si sus palabras fueran lo que había estado esperando. Más que un sacrificio, has ofrecido un propósito. Pero no es suficiente para eximir a todos. Un escalofrío recorrió el lugar. Doña Rosa se aferró a la mano de Javier, sintiendo un temblor en su voz. Pero algunos sí deben ceder. ¿Quién será el primero? Los murmullos se intensificaron, uno a uno, los rostros de la gente comenzaron a cambiar, los ecos de antiguos deseos comenzaron a aflorar, y doña Rosa notó las miradas llenas de angustia. La atmósfera era densa, cada uno enfrentando sus propias verdades ocultas. Ella levantó la vista, viendo a sus vecinos, a la comunidad que había jurado proteger. Escuchadme. Lo que está en juego es el coraje de cada uno. Un deseo compartido puede ser emancipador o como una losa de piedra. Entonces, un viejo pescador dio un paso al frente. Mi deseo fue siempre ser el más reconocido. Una vida de pesares, y quizás me llevo el primer paso. Las palabras resonaron. Cuando el pescador compartió su deseo, se sintió un murmullo de aceptación. El forastero se cruzó de brazos, observando la escena con interés. Perfecto. Lo que ofrezcáis tendrá un costo, pero a veces lo que se entrega se transforma en un nuevo comienzo. Pero las palabras del misterioso hombre estaban cargadas de advertencias. Soy un guía, no un salvador. Al final, cada acción valdrá por sí sola. La multitud comenzó a articular sus propias confesiones. Voz tras voz, los deseos se liberaban, pero era un juego peligroso, y la incertidumbre se cernía sobre todos. Doña Rosa miró a Javier con preocupación. ¿Y si esto resulta ser un error, hijo? Solo así sabremos. La verdad tiene un camino propio, mami. Necesitamos confiar. Mientras los miembros de la comunidad compartían sus deseos, un profundo silencio envolvía la atmósfera. Un sacrificio había comenzado, y el entendimiento del peligro era palpable. Sin embargo, en la oscuridad, algo más empezó a surgir. Un grito desgarrador interrumpió el momento. Era la hija de doña Clara, un joven que salió disparado hacia el centro, su rostro pálido. Mamá, algo horrible sucede en el puerto. La comunidad se congeló, ya no solo lidiando con sus verdades internas sino siendo arrastrados hacia un nuevo horror. El mar no solo reclamaba tierras, sino que parecía haber despertado algo más en su profundidad. ¿Qué has desatado?, susurró Rosa, mientras miradas de preocupación se cruzaban en la multitud. El forastero sonrió con satisfacción, anticipando el caos que se acercaba. La verdad no solo era poderosa, a veces, era aterradora. La multitud se tambaleó ante la angustiosa noticia de la joven. El puerto, una extensión de arena y aguas cristalinas, que siempre había simbolizado tranquilidad, ahora parecía dominar la escena con un ominoso aire de terror. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados, mientras la gente giraba la mirada hacia donde el mar rompía furioso contra las rocas, abrazando la costa con fuerza. Doña Rosa sintió una presión en el pecho. ¿Qué podría estar sucediendo en el puerto? La última cosa que necesitaban era un desastre añadido a su ya sombría situación. Javier, quédate cerca, le susurró,
aferrándose a su mano, que le pareció más pequeña y frágil en medio del caos creciente. El joven, con los ojos desorbitados, observaba la escena. ¿Qué hay en el agua?, preguntó, su voz temblorosa. Rosa miró al forastero, que ahora parecía haberse alimentado del miedo que reinaba en el aire. ¿Qué has traído aquí?, inquirió ella, intentando que su voz sonara firme, pero un temblor traicionero delataba su propia incertidumbre. El forastero simplemente sonrió de nuevo. Lo que habéis despertado no son solo deseos. El mar tiene memoria, y recuerda cada ambición que habéis ocultado, contestó con un tono casi melodioso. Las olas traen consigo ecos del pasado. Llamas de antiguos anhelos, olvidados por mucho tiempo. La multitud, ahora pálida de terror, se armó de valor para acercarse al borde de la costa. Un grupo de hombres reducidos, sus rostros marcados por años de trabajo y sacrificios, fueron los primeros en asomarse. Las olas estaban más agitadas de lo usual, brillando bajo la luz tenue del atardecer. La pesca. Algo extraño está ocurriendo en el fondo, gritó el viejo pescador, quien había confesado su deseo. Lo que no esperaba, no era solo un deseo, era una búsqueda. Su voz quebrada resonó con dolor y sorpresa. Justo entonces, una sombra emergió de las profundidades. Un gran pez, casi mitológico, saltó a la superficie, envolviendo a la gente en un silencio atónito. Era tan grande que parecía un barco, pero al acercarse, todos vieron que no era solo un pez. Su piel brillaba con escamas negras, manchadas de hilos dorados que lo adornaban como un manto. Los ojos, sin embargo, eran vacíos, como si representaran un vacío infinito. ¿Qué es esto, forastero? Explícalo, exigió Javier, sintiendo un impulso de valentía al ver a su madre tan consternada. Este pez es un reflejo de lo que lleváis dentro, respondió el forastero, mirando fijamente al joven. Cada uno llevará el peso de un deseo al que se aferra, mientras el resto observa. Si deseáis seguir con esto, la entrega no solo será verbal. La multitud contuvo la respiración. Rosa sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, mirando impacientemente, no solo por ella, sino por todos sus vecinos. Decidid. Porque lo que está en juego es más que una mera confesión, es la esencia de lo que podéis perder, o ganar, dijo el forastero, su mirada fascinante retando a los presentes a mirarse a sí mismos. Y así empezaron a suceder cosas extrañas. Algunos comenzaron a gritar sus deseos mientras otros se mantenían en silencio, paralizados por el horror que rodeaba al extraño pez. Fue entonces que, como si respondiera a sus llamados, el agua empezó a burbujear y retorcerse. Revelad vuestros secretos antes de que el mar lo haga por vosotros, advirtió el forastero. No me enfrentéis, porque si no lo hacéis, serán las olas quienes se los arrojarán sin piedad. Mientras la escena se volvía cada vez más caótica, algo demasiado sutil se movió entre la multitud. Doña Clara, con sus manos temblorosas levantando los ojos hacia el cielo, comenzó a murmurar una oracao. La gente a su alrededor comenzó a unirse, pero otros temieron más el eco de su propio corazón que la bestia que tenían frente a ellos. Cuando al fin alguien rompió el hechizo, levantando la voz con un deseo que resonó con fuerza, el tiempo pareció detenerse. Deseo ver la verdad, sin importar cuán aterradora sea. Todos se giraron hacia la fuente del deseo. Doña Rosa entrecerró los ojos, balanceándose entre el miedo y la emoción. Sabía que lo que venía iba a cambiar todo. Ese deseo, resonó el forastero, es más profundo de lo que imaginas. Un fuerte trueno retumbó, y una ola gigantesca estaba a punto de golpear la superficie, como si fueran los propios secretos de la comunidad surgiendo de las profundidades. El camino hacia la revelación se acercaba, pero sus corazones debían prepararse para la tormenta. Lo que iba a suceder después truncaría la paz que habían conocido. ¿Estáis listos para afrontar lo que el océano revele?, concluyó el forastero, mientras el mar retumbaba en su furia omnipotente. El aire se volvió un torbellino de emociones. La multitud se había precipitado al borde del agua, algunos cubriendo sus rostros con las manos, mientras otros miraban con ojos desorbitados. Al escuchar el eco del trueno, el mar respondió, las olas crecieron como gigantes en cólera y el gran pez, que parecía una creación de los mismos sueños, temblaba como una hoja en la tormenta. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad podría salir del mar? Las palabras del forastero resonaron en su mente, la esencia de lo que podéis perder o ganar.
La vida en el pueblo siempre había estado marcada por sacrificios, secretos y anhelos tranquilizados, siempre relegados al fondo de sus corazones. Pero ahora, las criaturas del océano exigían ser escuchadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos perder? Gritó Javier, su voz cargada de vulnerabilidad, asomando desde la protección que ofrecía su madre. La presión del momento comenzó a agobiarlo, y el miedo se aferró a su pecho como un ladrón desesperado. Los murmullos alrededor comenzaron a transformarse en lamentos y gritos frágiles. Una señora de cabello despeinado, que siempre había sido una figura respetada en la aldea, empezó a confesar su deseo, drenando su dolor interno. Deseo dejar atrás el pasado, a mi difunto marido, cuya sombra me acecha en cada rincón. Su voz se quebró, y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. La multitud, conmocionada, empezó a murmurar sobre sus propios deseos reprimidos. Eso es. Díselo al mar. Instó el forastero, sus ojos brillando con una intensidad casi hipnótica. El agua está lista para escuchar. Solo debéis tener el valor de expresar lo que lleváis dentro. Con un grito desgarrador, la mujer arrojó algo al agua. Un pequeño objeto brilló, y el pez pareció ladrar, como si uno de sus deseos fuese aceptado. Entonces, la ola, que había estado esperando este momento, se lanzó con furia aplastante, llevándose consigo la confusión y el arrepentimiento de la mujer. Sus gritos se ahogaron cuando una nueva calma inundó el espacio. Había sido liberada o condenada. Rosa dio un paso atrás, una mezcla de temor y curiosidad la empujaba. El forastero no movió un músculo, observando cómo la vida de todos en el puerto empezaba a desnudarse. Cada deseo dolorido era un hilo deshecho en medio del tejido de la comunidad. Sin embargo, hubo un instante de pausa. Un hombre en la multitud, con la piel curtida del sol, emitió un profundo suspiro y levantó la vista hacia el cielo. Yo también deseo algo. Quiero pasar a mi hijo lo que no tuve. Quiero romper el ciclo de dolor. Su voz se amplificó y resonó en la brisa. Inmediatamente, el pez percibió su súplica y se aproximó un poco más, como buscando entender la esencia del deseo. La marea se alzó y un murmullo creció entre la multitud. Rosa sintió que su propio deseo se agolpaba en su garganta, presionando con fuerza. ¿Debo hacer lo mismo?, se preguntó, absorbiendo el coraje que otros mostraban. Mientras tanto, el agua continuaba burbujeando, con cada confesión del pueblo formando un eco que reverberaba en el silencio creciente. Todos temían lo que saldría a la superficie, pero la verdad era un monstruo al que habían mirado de frente demasiado tiempo. La pregunta permanecía: ¿sería la revelación una bendición o una maldición? Con un giro repentino, el mar parecía responder a la intensificación de los deseos. Un nuevo trueno retumbó en el horizonte. Una sombra más oscura apareció en la superficie. Sin embargo, antes de que alguien pudiera formular una conclusión, la ola rompió con una fuerza descomunal, levantando una pared líquida que anunciaba algo más grande que lo esperado. ¿Qué vendría al juntar tantos deseos y secretos desbordados? Rosa, su corazón latiendo con cada bofetada de la marea, se preguntaba si esta verdad desencadenaría una transformación o la perdición de todos, y cuando todos pensaban que la calma podría haber regresado, un grito desgarrador resonó en la costa. «Mamá, mira». Se preguntaban qué más podía ocultar el mar, mientras una figura emergía de las profundidades, un símbolo de sus pasados o una señal del futuro. ¿Qué es eso?, resonó un estremecido murmullo en la multitud. Porque al final, ¿qué revelación del océano podría acabar siendo un desafío aún mayor? El corazón de Rosa latía con fuerza. Su destino estaba al borde de una ola que podía cambiarlo todo. La escena en la playa se tornó épica, como un capítulo de la historia del pueblo que nunca olvidarían. Doña Rosa, con la mirada fija en la figura emergente de las aguas, sintió un temblor interno. Era un instante de cambio, de verdad y, quizás, de sanación. El enorme pez, la bestia que había sido el centro de tantas leyendas, volvió a la superficie y se dejó ver completamente. Su piel, marcada con cicatrices y colores vibrantes, parecía reflejar la historia de todos. Se respiraba incertidumbre, pero también esperanza. Los susurros de los presentes comenzaron a desvanecerse, y una inusual calma se apoderó del momento. Doña Rosa sintió que la carga que durante tanto tiempo había llevado sobre sus hombros se desvanecía lentamente. Con el corazón latente, recordó las enseñanzas de su abuela, la importancia de la verdad y la tradición. Era el momento de actuar. Se acercó al borde del agua con determinación y, mirando al pez, habló con una voz firme que resonó con autenticidad.
Hoy, el mar nos ha traído aquí para recordar lo que verdaderamente somos. No somos solo pesqueros y comerciantes, ni competidores y rivalidades. Somos una comunidad que ha luchado durante años, llevándose en el alma las alegrías y las penas. La multitud observaba atenta, sus corazones latiendo al unísono. El pez permanecía quieto, como entendiendo la profundidad de cada palabra. Doña Rosa continuó: miren todo lo que hemos enfrentado hasta aquí. Las viejas rencillas, los deseos ocultos. Todo esto nos ha mantenido separados, pero hoy podemos cambiarlo. Hoy es el día de la unión. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Javier la miraba con orgullo, aún sosteniendo su mano. Él sabía que su madre estaba marcando el rumbo correcto. Las palabras de ella estaban resonando en el corazón de muchos, y el ambiente comenzó a transformarse, como si el mar mismo estuviera de acuerdo. Debemos abandonar la avaricia, los deseos de poder y el miedo que nos ha atrapado en un ciclo sin fin. Si nos atrevemos a confesar nuestras verdades, el pez no será solo un símbolo de nuestras sombras, sino un protector de nuestro futuro. Debemos entregar algo que nos pesa y, a cambio, recibir la posibilidad de tener un nuevo comienzo. La voz de Rosa se zambulló en la gente y la atmósfera cargada de tensiones comenzó a liberar la energía. Quebraron el silencio los primeros pasos de otros vecinos que, con sinceridad, comenzaron a confesar. Un hombre mayor dejó caer una pesada carga y confesó su deseo de reconciliación con sus hermanos. Una mujer que había perdido a su esposo reveló el deseo de soltar su tristeza. Cada confesión era como un hilo que conectaba a todos, cada deseo transformándose en un intercambio de redención. En ese momento, el pez, en una especie de respuesta, empezó a brillar intensamente. Las escamas doradas relucían, y un resplandor iluminó la playa. La agitación en las aguas se calmó, y una ola de luz comenzó a cubrir la orilla. Las sombras y temores de la comunidad se desvanecieron junto a las revelaciones, mientras cada persona sentía un sentido de liberación. Doña Rosa sintió que su corazón se llenaba de gozo. Por fin, estaban unidos, regresando a lo esencial, a lo que realmente importaba, la familia, la tradición y el amor por sus raíces. El forastero, que había sido el catalizador del caos, observaba la transformación con satisfacción. Había desencadenado la verdad, y ahora estaba viendo su poder. Cuando la última confesión resonó entre la multitud, una paz inusual llenó el aire. El pez, en un gesto casi humano, se deslizó de vuelta a las profundidades del mar, llevándose todos los antiguos rencores y deseos de poder. La comunidad había encontrado su camino de regreso entre sí, y la vida continuaría, pero ahora con una nueva sabiduría y conexión. Doña Rosa tomó una respiración profunda. En ese instante, se dio cuenta de que había logrado no solo restaurar la paz, sino también unir a su familia. Javier la consoló, y juntos vieron cómo los demás se abrazaban. Felices de haber abandonado su bagaje. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Pablo, un vecino que había estado en las sombras, se acercó y le dio un agradecimiento sincero. Gracias, Rosa. Ahora sé que siempre seremos parte de este pueblo y que nuestros sueños deben ser compartidos. Doña Rosa sonrió con lágrimas de alegría en los ojos. Había cruzado la tormenta y ahora la calma reinaba. La feria había sido el escenario de su renacimiento, una feria que recordaría el poder de la verdad y la unión. En lugar de enfrentarlos, habían logrado construir un futuro en conjunto. Así, el mar, que había traído muchas preguntas, se convirtió en el guardián de sus secretos compartidos y la promesa de un nuevo amanecer. La comunidad renacía, fuerte y unida, impulsada por un amor por la vida y la fe en su legado. Este es el final que todos esperaban y que nace desde el corazón de un espíritu auténtico que busca unir. La historia de Doña Rosa no termina aquí, sino que se convierte en inspiración para seguir transformando vidas y corazones. Ahora, si quieres seguir viviendo estas historias que conectan con el alma, necesitas suscribirte ahora. Esto es el momento de mostrar tu apoyo de manera sincera. Deja un like ahora. Cada clic cuenta para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, podemos contar historias que cambian vidas.